no me conocen, los que me conocen, yo en el hospital ya hemos estado realizando prácticas. Muy buenas tardes. Ahora vamos a empezar con un tema que está predeterminado para el día de hoy, de 4 a 5 de la tarde, como son los sangrados uterinos anormales. Entonces, yo creo que ya vamos a empezar, porque ya tenemos casi 42 participantes. Presenta, un momentito. Bien, empezamos. Entonces vamos a hablar de sangrado uterino anormal. En cuanto a la terminología, un momentito, por favor. Hubo mucha dificultad para acuñar un término en realidad que vaya con la patología presentada ahora. El 2017 se realizó un consenso con la participación de más de 17 países de varios continentes, pues donde se llegó a un acuerdo donde existen ciertos términos en cuanto a sangrado uterino que no están correctamente utilizados y que deberían entrar en desuso. Entonces, en este consenso se llegó a varios acuerdos. Empecemos definiendo lo que es un sangrado uterino anormal. Y pues se conceptualiza, es un término utilizado para describir cualquier desviación de una menstruación normal o de un patrón de un ciclo menstrual normal. Ahora, puede que este sangrado uterino anormal se deba a cambios en lo que es la regularidad, en la alteración en la frecuencia del ciclo, en la duración del flujo o finalmente en el volumen del sangrado menstrual. Ahora, el sangrado uterino anormal puede ser crónico o puede ser agudo. El sangrado uterino anormal crónico es aquel que se presenta en la mujer por más de 6 meses, ¿no? Que ha estado presente en los últimos 6 meses. Y el sangrado uterino agudo es aquel en que se presenta de forma pues aguda, como dice su nombre, y que lleve a una conducta mucho más rápida al médico, que la paciente presente una inestabilidad hemodinámica que requiera una atención y un actuar inmediato. Para hablar de sangrado uterino anormal, tenemos que conocer lo que es un ciclo menstrual normal. Entonces, hablando de ciertas características en la presentación, tenemos que decir que se presenta con una variación de entre 24 o 38 días, que tiene un volumen que va de 5 ml hasta 80 ml, con un sangrado regular y tiene una duración de 4.5 a 8 días.
todo lo que no encaje dentro de esta conceptualización en cuanto a duración, frecuencia, regularidad o volumen, pues entonces habla de lo que es un sangrado uterino anormal. Ahora, en este consenso que se había realizado para llegar a un acuerdo en cuanto a la clasificación en AFIGO, pues se ha utilizado o se ha llegado al acuerdo de utilizar, digamos, el acrónimo PALM-COIN para identificar, digamos, dentro del origen de los sangrados uterinos anormales, las patologías estructurales, que son aquellas fácilmente demostrables o diagnosticadas por imagenología, por ultrasonografía, histerosonografía, y las no estructurales, que son aquellas que no se diagnostican fácilmente, digamos, por imagenología, ¿no? Dentro de las... Entonces, dentro de la clasificación de la FIGO, la PALM-COIN en las estructurales, toma en cuenta lo que es el PALM, que viene de pólipos, adenomiosis, leiomioma y malignidad de hiperplasia, y en las otras, en la no estructural, entonces encontramos lo que es el COIN: coagulopatía, disfunción ovulatoria, patología endometrial y iatrogénica, y los que no están clasificados. Empecemos hablando de los pólipos. ¿Qué son los pólipos en realidad? Entonces, los pólipos son estas proliferaciones focales del endometrio que van a estar constituidas por cantidades variables de glándula, estroma y vasos sanguíneos, que van a presentar entonces ciertas alteraciones en estas formaciones. Pueden ser de diferentes tamaños, pueden ser únicos, múltiples, pueden ser sésiles o pediculados. Ahora, en cuanto a la presentación en el componente glandular, pues este va a tener algún grado de desorden en su arquitectura, en su formación estructural, ¿no es cierto? Y también puede tener una alteración funcional o atrófico, según esto, y depende mucho de la edad de la paciente. Ahora, los pólipos pueden presentar alteraciones, ¿no? Pueden haber metaplasias, hiperplasias que se presenten con o sin atipia, o más infrecuentemente estos pueden desarrollar carcinomas. Entonces, el estroma tiene en general un componente fibroso, ¿no? Y los vasos sanguíneos también van a estar alterados. Entonces, estos vasos sanguíneos en los pólipos van a tener paredes más gruesas que el resto del endometrio circundante. Ahora, ¿cuál es el origen en sí de los pólipos? Se ha hablado de que, bueno, en realidad es multifactorial. La prevalencia en la presentación varía, va desde un 10 a un 15% en las mujeres jóvenes, y esta prevalencia puede aumentar incluso hasta un 20 a 30% en pacientes menopáusicas. El hallazgo muchas veces de esta patología es incidental, porque pudiéramos tener pacientes con pólipos, pero que cursen con ciclos menstruales normales. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace por ultrasonografía, como ustedes están viendo aquí en esta imagen, que son imágenes clásicas, digamos, de los pólipos. También la ultrasonografía es el mejor método diagnóstico. La histerosonografía también es un buen método diagnóstico complementario, y la histeroscopía, que sigue siendo el gold estándar, porque nos permite, además de hacer el diagnóstico, también nos permite hacer tratamiento. Entonces, la gran mayoría de los pólipos son benignos, pero no hay que olvidar que pudieran presentar una hiperplasia atípica y entonces desarrollar un potencial maligno. Pero está entre un 0,4 a 5%, o sea, es muy bajo, digamos, la posibilidad, pero está presente.
Hablando de lo que es la adenomiosis. Las adenomiosis, entonces, se dan porque ahí está la presencia de glándulas y estromas endometriales, esto en el espesor del endometrio. Entonces puede presentarse hipertrofia e hiperplasia reactiva a esta presencia de estas glándulas esto en las fibras musculares adyacentes. Ahora, desde un punto de vista histológico, la adenomiosis se va a caracterizar por la coexistencia de estas glándulas endometriales en el espesor del miometrio, pero además también por la presencia de endometriosis y la presencia de los miomas uterinos, la leomiomatosis. Ahora, se han propuesto muchas teorías para ver el origen, digamos, de la formación de la adenomiosis. Y se han aceptado sobre todo dos principales que tienen que ver con el mecanismo de la lesión, donde hay una reparación tisular que ocasiona esta invaginación de estas glándulas del endometrio y la presencia de los remanentes mullerianos, ¿no?, que estarían más relacionados con procesos de metaplasia. Ahora, la prevalencia de la adenomiosis en la población en realidad es desconocida, pero se ha determinado entre un 50 y a 70%. Es una variación muy amplia, ¿no es cierto? Entonces, también la adenomiosis es un hallazgo ultrasonográfico, difícil de diagnosticar por la confluencia de estas que les digo que además tiene que ver la presencia de endometriosis y la leiomiomatosis. Ahora, ¿tiene una función en los sangrados uterinos anormales? Sí, pero no está clara. En realidad hay una relación causal. Es decir, que se va a hacer el diagnóstico tradicionalmente pues una vez que se ha realizado el procedimiento y la pieza se ha llevado a estudio histopatológico. Entonces, tenemos la seguridad de que sí hay una relación causal. ¿Cómo se clasifican las adenomiosis? Entonces, dentro de este consenso que se ha llegado, digamos, la clasificación solamente se hace como presente o ausente por medio de la ultrasonografía. Entonces, fundamentalmente, el diagnóstico de la adenomiosis es anatomopatológico. La siguiente patología que encontramos dentro de las causas estructurales del sangrado uterino anormal es el leiomioma, ¿no? Los miomas uterinos, en realidad, estos son los tumores más frecuentes del útero y originalmente, como origen, resultan de una mutación somática de las células del músculo liso y pues hay una posterior expansión clonal de estas células. Ahora, la presencia de los miomas, la prevalencia en realidad de los miomas es muy alta, aproximadamente del 70% en las pacientes adultas jóvenes. Pero algo paradójico es que encontramos muchas pacientes con ciclos menstruales normales y que además son portadoras de miomas. Ahora, ¿cuál es el origen? ¿Cómo se forman los miomas? Pues hay muchas teorías, ¿no?, que han sugerido desde la ulceración del endometrio, ectasia venosa y demás, hasta las teorías más modernas que sugieren las desregulaciones de distintos factores angiogénicos, ¿no es cierto? Alteraciones de crecimiento celular, de remodelación tisular, la presencia de sustancias proinflamatorias y hasta alteraciones locales en la coagulación. Ahora, ¿cómo se clasifican los leiomiomas para ser el origen de los sangrados uterinos anormales? Entonces, al igual que las otras, que la adenomiosis y los pólipos, el primer paso es determinar si la presencia o la ausencia de miomas. Y esto se va a conseguir por medio de la ultrasonografía.
Ahora, el segundo paso es determinar si esos miomas son submucosos o no lo son, tomando en cuenta que los miomas submucosos son los que están más relacionados con el origen o la producción de los sangrados uterinos anormales. El tercer paso es la clasificación de estos miomas en 8 subgrupos de acuerdo a su relación con la mucosa o la serosa uterina. Y entonces se ha propuesto esta clasificación y como más adelante les voy a mostrar, digamos, para el diagnóstico del SUA, es muy importante saber. Entonces, si hablamos de los leiomiomas submucosos, 0, hablamos del pediculado intracavitario, o sea, que está totalmente dentro de la cavidad intrauterina. Si hablamos del submucoso 1, vamos a ver que es aquel que está presente, pero un menor del 50% intramural, ¿no? O sea, ahí se los he marcado. Entonces, menos del 50% de presencia intramural. Si tenemos un submucoso 2, encontramos que este es el que tiene presencia de un mayor o igual del 50% intramural. Fíjense, ¿no? La mitad, el 50% es intramural y el otro 50% submucoso. Ahora, si hablamos de los leiomiomas de otra localización, encontramos el leiomioma de otra localización 3, que es aquel que tiene contacto con el endometrio, ¿ya? Es totalmente intramural, pero hay una parte que hace contacto con el endometrio. El 4 es aquel que es totalmente intramural, es decir, ya no va a tener contacto con el endometrio. El 5 es aquel subseroso mayor e igual al 50% intramural, ¿no? Entonces, la mitad intramural, la mitad subseroso. El 6 es aquel que es subseroso menor al 50% intramural, o también podría haber sido subseroso en mayor del 50%, ¿no es cierto? Pero la clasificación está como subseroso menor al 50% intramural, en realidad por la relación que tuviera con el sangrado uterino anormal. Eso es lo que tenemos que tener presente o en cuenta de acuerdo para esta clasificación. El 7, entonces, es el pediculado, ya subseroso, que está totalmente fuera. El 8, entonces, es aquel que tiene más bien una localización diferente, que puede ser cervical, intraligamentario. Y finalmente tenemos a los híbridos, que son además difícil, digamos, clasificación, que tiene una presencia submucosa y subserosa. En porcentaje en realidad no se ha determinado, por eso se los ha clasificado como híbridos. Entonces es muy importante a saber esto de la clasificación de los leiomiomas cuando vamos a encontrar, digamos, cuando vamos a hacer el diagnóstico de SUA, como más adelante les voy a mostrar. Bueno. Seguimos con las causas estructurales del sangrado uterino anormal y encontramos también otra patología que tiene que ver con la malignidad y la hiperplasia. Cuando hablamos de malignidad, entonces, o de hiperplasias, las hiperplasias del endometrio, que pueden ser con o sin atipias, ¿no? Y los tumores malignos, epiteliales o mesenquimáticos, que pueden ser del cuerpo, del cuello uterino. Estas son causas infrecuentes de sangrado uterino anormal, digamos, en un grupo de pacientes de edad reproductiva. Sin embargo, están, ¿no? No podemos entonces no clasificar a estas patologías, dejarlas fuera de este acrónimo.
Entonces, el Palcoin, sin embargo, pues no está diseñado para reemplazar a estas otras patologías en su clasificación. Entonces, si yo encuentro una patología, por ejemplo, cervicuterina, tendré que utilizar, estadiar y clasificar a esta patología como está establecido, ¿de acuerdo? Sin embargo, como origen de sangrado uterino anormal, no la podemos dejar fuera y también entonces se consigna dentro del PAL. Hablando de las causas y entrando a las causas no estructurales, entonces la primera que encontramos es la coagulopatía. Entonces, en esta se van a situar o se van a consignar todas esas alteraciones de la hemostasia que pueden cursar, ¿no?, un sangrado o que pueden originar un sangrado uterino anormal, como única manifestación, o formar parte de un cuadro clínico más complejo, como es, por ejemplo, la patología de von Willebrand, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de desórdenes, estas alteraciones de la hemostasia y evaluar a la paciente de forma multidisciplinaria, ver a la paciente como un todo. No podemos dejar de lado e irnos directamente, digamos, a tratar de buscar una patología en el tracto genital. Tenemos que indagar. Es muy importante la anamnesis para llegar a un diagnóstico correcto y tomar una conducta adecuada, ¿no? Entonces, se deberá hacer, si se llega a un diagnóstico correcto, un manejo multidisciplinario. Ahora, hablando de lo que es como origen de sangrado uterino anormal a la disfunción ovulatoria, pues sabemos que estos son trastornos endocrinológicos que tienen que ver, ¿no?, con la falla, o que pueden tener en común una falla en la ovulación, en la producción de estrógenos o en la ausencia de la producción de progesterona, ¿no es cierto?, por el cuerpo lúteo, y que esto va a ser además de forma cíclica. Entonces, si hay esta disfunción ovulatoria, se va a llevar a una proliferación endometrial que además va a ser persistente y que se va a asociar con la disminución de otros factores como la prostaglandina F2-alfa, y sabemos que la prostaglandina F2-alfa es un elemento principal que está relacionado con la hemostasia endometrial. Ahora, hay desórdenes ovulatorios también que pueden ser parte de trastornos endocrinológicos. Es por esto que les digo que es muy importante evaluar a la paciente como un todo, ¿no? Trastornos de tiroides, hipotiroidismos, ovarios poliquísticos, hiperprolactinemia, pacientes obesas, pacientes anoréxicas que estén sometidas a mucho estrés, entonces también nos van a llevar a estos desórdenes, ¿no es cierto? Se reconocen también entonces estas alteraciones, estas disfunciones ovulatorias que pudieran tener como causa pues los fármacos, por ejemplo, el uso de los esteroides, antidepresivos tricíclicos. Ahí tenemos las causas fisiológicas y patológicas, ¿no? Obviamente habrá que descartar primero las fisiológicas, pues no tenemos nada que hacer ahí. Y en las patológicas, como es muy importante, como les digo, por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita, hiperprolactinemias, enfermedades tiroideas que son muy frecuentes en nuestro medio y que son origen de los sangrados uterinos anormales. Cuando hablamos de patología endometrial, pareciera que entonces la catalogamos en las no estructurales o la catalogamos en las estructurales. Pero cuando hablamos de patología endometrial, ¿no? Tenemos que tomar a esta como un trastorno primario que esté dado en el endometrio, que esté originado en el endometrio y que va a dar lugar a menstruaciones abundantes.
¿no es cierto? Va a dar lugar a menstruaciones abundantes, sea por deficiencia en la producción local de vasoconstrictores o porque se produzca una lisis acelerada del coágulo por aumento, digamos, de otros factores, ¿no es cierto? Ahora, lo que es y lo que la diferencia, digamos, a las estructurales es que estos ocurren, digamos, en ciclos ovulatorios normales. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, evidentemente, también en esta es mediante la ultrasonografía o la histerosonografía, que es muy importante. Ahora, cuando hablamos de iatrogénica, muchas veces utilizamos el término, ¿no? Y vemos y nos asustamos, pero dentro de esta categoría, pues se agrupan más bien aquellos insumos que se utilizan, digamos, o intervenciones que se realizan de forma necesaria y que podrían contribuir al sangrado uterino anormal. Por ejemplo, cuando utilizamos los dispositivos, ¿no es cierto?, intrauterinos, y estos van a tener su acción y van a afectar directamente al endometrio, ¿no? El dispositivo de cobre, los que liberan levonorgestrel, entonces estos van a alterar, digamos, el endometrio y van a causar sangrados, podrían causar sangrados uterinos anormales. También dentro de lo que es la iatrogénica, los que están catalogados dentro de este grupo, son pues, o está en la utilización de los medicamentos que van a afectar directamente al endometrio, ¿no es cierto? Entonces, como la progesterona bioral, sistémica o local, medicamentos que afectan la ovulación, como son la utilización de los anticonceptivos orales, ¿no? Combinados con estrógenos, progesterona, los antagonistas o agonistas de la GnRH que se utiliza mucho en la fertilización, las drogas que afectan la liberación de dopamina. Entonces son medicamentos, también pueden estar o entran dentro de este grupo los medicamentos que afectan la coagulación, ¿no es cierto? Como los anticoagulantes orales o la heparina, pacientes que necesitan la utilización de este medicamento para una otra patología, digamos, o para una patología base establecida, cuando necesitamos hacer tromboprofilaxis y demás. Entonces son pacientes que utilizan, o prevención, ¿no es cierto? Entonces son pacientes que utilizan de forma regular estos medicamentos y se les prescribe. Ahora, dentro de esta clasificación, y para terminar, están pues las patologías no clasificadas. En estas se van a agrupar esas condiciones raras, digamos, que no se ha llegado, digamos, a un diagnóstico específico, pero que sí podría, o que sí tiene más bien efecto en la patogénesis de lo que es un sangrado uterino anormal, o sea, no están del todo definidas. Ejemplos de estos casos son, por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas y los istmoceles, ¿no? Que son las deficiencias, digamos, o las alteraciones en las histerorapias que se han producido porque ha habido un aumento en la tasa de cesáreas, todo esto, y entonces estos istmoceles se forman por deficiencias o defectos en el cierre de las histerorapias. Ahora, en la medida que la evidencia esté disponible, digamos, de estas nuevas causas, pues van a ser reubicadas dentro de los grupos existentes, o se van a crear nuevas categorías para establecerlas, digamos, o para agruparlas en una categoría. Entonces, fíjense nuevamente cómo hacemos diagnóstico mediante la ultrasonografía, mediante la ecografía Doppler, que es fundamental, digamos, para hacer o para diagnosticar estas patologías en realidad que son un poco menos frecuentes. Ahora, hay términos que ya no se deben utilizar. Cuando hablamos, por ejemplo, o hablábamos antes de hipermenorrea, entonces tendríamos que hablar de sangrados menstruales abundantes, o la hipermenorrea, sangrados menstruales pues escasos, la menometrorragia, sangrados menstruales
menstruales usos. ¿No? Si hablamos de la polimenorrea o polimenorragia, tendremos que referirnos a ella como los sangrados menstruales frecuentes o la oligomenorrea, ¿no? Sangrados menstruales insuficientes. Todavía el término que está aceptado, el sangrado abundante y prolongado, ¿no? Ahora, más que hablar de hemorragias uterinas anormales, tendremos que hablar el término que ahora se está utilizando y que se ha llegado a consenso son los sangrados uterinos anormales, porque no hay una hemorragia que sea normal para que hablemos de una hemorragia uterina anormal, ¿no es cierto? Entonces, estas son términos que tenemos que tener mucho cuidado en su utilización. Es muy difícil, digamos, la hipomenorrea. ¿Es un signo, es un síntoma o es un diagnóstico al final? Entonces, hubo mucha confusión, digamos, en la utilización de estos términos. Entonces, en este consenso se llegaron a estos acuerdos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante esto. Si hablamos entonces de las alteraciones de un ciclo menstrual normal en cuanto a duración, vamos a hablar de los sangrados menstruales prolongados y vamos a decir que son aquellos que tienen una duración de más de 8 días. O los sangrados menstruales acortados, que son aquellos que no están presentes, o sea, no están presentes en más de 2 días, ¿de acuerdo? Si hablamos de la cantidad, tenemos que hablar de sangrados menstruales abundantes, que en realidad esta es la forma más común de presentación de un sangrado uterino anormal. Si hablamos entonces de cantidad, también tenemos que hablar de sangrados menstruales intensos y prolongados. Si vemos alteraciones en lo que es la regularidad del ciclo, entonces hablamos de sangrados menstruales irregulares, que en realidad este término está poco trabajado todavía, pero se ha aceptado en este consenso como la paciente que esté libre de sangrado más de 17 días en un periodo de 90 días. Cuando hablamos de amenorrea, que es una alteración también en la regularidad, estamos conceptualizando a la paciente con ausencia de sangrado en un periodo de 90 días. No podemos hablar de amenorrea entonces si la paciente tiene un sangrado antes de los 90 días, así sea con alguna alteración en el patrón, ¿de acuerdo? Ahora, si hay alteraciones en la frecuencia, vamos a hablar de sangrados menstruales infrecuentes y frecuentes. Los infrecuentes, que son aquellos que se presentan de 1 a 2 episodios en 90 días. Esto es lo que normalmente se conocía, ¿no? Como oligomenorrea, que es un término que ya no se aconseja utilizarlo. Y los sangrados menstruales frecuentes, pues que son aquellas pacientes que tienen más de 4 episodios en 90 días. Es decir, que estuviéramos hablando que tuvieran episodios de aproximadamente cada 22.2 días. Ahora, los sangrados no menstruales irregulares, estos pues consisten, digamos, se conceptualizan como episodios ocasionales de sangrado intermenstrual o poscoital que están asociados con lesiones superficiales menores del tracto genital, que sin embargo tienen su importancia y que tenemos que hacer pesquisa y diagnóstico. Las manchas, los llamados spotting, que pueden ser los premenstruales o los postmenstruales, que son sangrados más bien leves, que pueden ocurrir regularmente durante un día o más antes o después del periodo menstrual, ¿no es cierto? Que muchas veces son considerados incluso como normales. Entonces, sin embargo, estos pueden ser indicativos de alguna otra patología presente, como endometriosis, como ya hemos visto, pólipos endometriales o alguna otra lesión estructural del tracto genital, que sí, entonces deberíamos buscar la causa y hacer el diagnóstico. Para hacer diagnóstico y tratamiento del sangrado uterino anormal, es muy importante valorar a la paciente en conjunto, hemos dicho, o sea, verla como un todo.
tendremos que solicitar un hemograma, ¿no? Donde podremos ver la hemoglobina, los valores de hematina, el método de Hitman que se utiliza también, que consiste en el pesaje de las toallas higiénicas que se han utilizado. Es muy importante la anamnesis para el diagnóstico, es fundamental. Y ver además a la paciente, les decía en la presentación, durante toda la presentación, como un todo, ¿no? Como un conjunto, ver si no tuviera alguna otra patología asociada, patología tiroidea. Entonces, solicitar los laboratorios con una valoración hormonal, además de un coagulograma, y siempre también solicitar a la paciente, pues, una beta-HCG, ¿no? Para descartar embarazo. Entonces, este es el cuadro que les digo que también se ha propuesto en su utilización para hacer el diagnóstico de sangrado uterino anormal, donde ustedes se fijan, y aquí está el acrónimo PALM-COIN que estamos utilizando, ¿no? Sí o no. Si tiene la presencia de leiomiomas, ¿no? Los miomas, entonces lo marcamos como correcto. Ahora, habría que determinar si son los miomas de otra localización diferente a la submucosa, como habíamos visto ahora, ¿no es cierto? O sea, si es el leiomioma 0, si es o sea, desde otra localización, el 1, el 2, el 3, o sea, como ya hemos ido viendo. Y no nos olvidemos también que la paciente con sangrado uterino anormal pudiera tener más de una causa, el origen del sangrado, ¿no es cierto? Pudiera tener la presencia de los leiomiomas y además tener también patología endometrial, como está marcado aquí en el cuadro, ¿no? Y entonces tendremos que poner el diagnóstico de sangrado uterino anormal, ¿no? Con la presencia de pólipos, si fuera el caso, digamos, lo marcamos como P1. Y también encontramos en este ejemplo que les pongo que la disfunción ovulatoria positiva, ¿no es cierto? Aquí marcado como O1. Entonces es relativamente sencillo una vez que nosotros manejamos el acrónimo. Ahora, otra forma también de tener pues una idea del diagnóstico de los sangrados uterinos anormales es ver aquí en este cuadro superior, se los he puesto, la forma del manchado, digamos, de la toalla higiénica, la cantidad en realidad del sangrado que va a tener la toalla higiénica, ¿no? Con puntaje entre 1 y 20 puntos cuando esta está totalmente empapada, o que si hay la presencia de coágulos, incluso ha llegado a manchar la ropa, ¿no? La ropa. Y también para qué pasa con aquellas pacientes que utilizan tampón también, ¿no? O sea, ahí tenemos un puntaje establecido. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues lo importante para el tratamiento es hacer un buen diagnóstico. Podemos hacer el tratamiento hormonal. Ahora estamos utilizando mucho lo que es el ácido tranexámico, se utilizan los AINES, el danazol, pero que este ha quedado relegado en realidad por los efectos secundarios que presenta, ¿no? Pacientes con sangrados uterinos anormales es muy frecuente que hagamos tratamientos hormonales, ¿no? Anticonceptivos combinados, disminuir la folículo estimulante en realidad, la utilización de progestágenos o los análogos de la GnRH. Finalmente, pues si no podemos hacer un tratamiento, digamos, médico, entonces procedemos a hacer un tratamiento quirúrgico. Hay pacientes en realidad que vemos nosotros con mucha frecuencia, que las internamos con hemoglobinas de 4, hemoglobinas de 5, con sangrados uterinos con profusos. Entonces,
es muy importante determinar la causa. Si no responden al tratamiento médico, entonces nos vamos al tratamiento quirúrgico, tendremos que valorarla, hacer una ablación endometrial, una histeroscopía que nos sirva de tratamiento. Ya les he explicado que la histeroscopía puede ser diagnóstica, pero también puede ser de tratamiento. O sea, si nosotros tenemos un pólipo, un pólipo endometrial, entonces tendremos que hacer la resección del mismo y lo ideal es hacerlo por histeroscopía. También se podría hacer de otra forma, pero ese es el mejor método, digamos. Y finalmente la histerectomía, cuando pues va a poner en riesgo la vida de la paciente, ¿no? El sangrado va a ser tan profuso, tan abundante que va a poner en riesgo la vida de la paciente, entonces se opta por hacer la histerectomía. Estas son entonces las referencias, la mayor parte de la presentación sí la he obtenido del consenso que se ha realizado, ¿no? Y pues la que ha presentado la Sociedad de Ginecología de Buenos Aires. Eso es todo. Estoy presta a sus preguntas. Déjenme ver aquí. Es un resumen en realidad que les he hecho, es muy sistematizado, es bueno que ya empecemos a utilizar, digamos, los conceptos que se han aceptado por este consenso realizado, que empecemos a utilizar terminología adecuada. De cualquier forma, les voy a subir la presentación también. ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces vamos a dar por finalizada la clase. A ti, Nicolás, muchas gracias. Lisbeth, gracias. Entonces, cualquier duda, estoy presta para responder en el grupo de WhatsApp. Gracias, doctora. Laura. Hasta luego. Hasta luego, Laura.